Estimados colegas, muy buenas noches. Dando inicio a nuestro foro Ordenamiento Territorial hacia el Desarrollo Sostenible, vamos a tener la participación de 6 distinguidos expositores, para lo cual, luego de las exposiciones, le vamos a agradecer que un máximo de 1 o 2 participantes formulen la pregunta para continuar y llegar al objetivo de cumplir que todos los expositores participen y se cumpla con el objetivo que nos hemos trazado. Vamos a presentar al magíster Alfredo Peso Paredes, quien es director de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Nos va a brindar una exposición referida a la demarcación y organización territorial, hacia una política de Estado para la gestión del territorio, el rol de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Adelante. Bien, mi agradecimiento al capítulo de Ingenieros Agrícolas del Colegio de Ingenieros del Perú. Nuestra casa, soy ingeniero de profesión y es un honor estar nuevamente aquí en este importante evento. Mi agradecimiento a todos los que están presentes porque el tema del territorio, la cultura del territorio es un problema de desafío que tenemos que forjar en el país, y la presencia de ustedes en este evento permite un poco añorar el camino de lo que queremos en el país. Yo he preparado desde el punto de vista de la Dirección de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros esta ponencia. Quiero al mismo tiempo transmitirle como órgano rector de la demarcación y organización en el país el saludo del Premier, de la cual depende directamente mi oficina. Entonces estoy aquí a nombre también de él, Premier Juan Jiménez, para transmitirle algunas reflexiones que van en este sentido de la ponencia que estoy aquí colocando. Pero antes de empezar esto, permítame hacerle una pequeña introducción al tema que debemos tenerlo presente para que el evento pueda, desde mi punto de vista, cobrar su perspectiva histórica que se requiere. Este es un país que ha tenido reformas importantes y costos fuertes. La reforma más radical de América Latina estuvo aquí en el Perú, la reforma agraria. La reforma agraria en 1969 se planteó, evidentemente, entregar la tierra a los campesinos. Tenía una meta muy clara, una cuantificación muy clara de tierras. El año 1969, exactamente 7.600.000 hectáreas de tierras dedicadas a tierras de cultivo permanente, cultivos en limpio, pastos, bosques, etc. Es decir, había mucha claridad sobre esta cantidad de tierras que iban a afrontar un problema serio en el Perú, el problema de la alimentación, la seguridad alimentaria que hoy día llamamos. Producto al año 76, sin embargo, esta meta se entrega eso, y hoy día no podemos señalar que los 7.600.000 hectáreas son las que están presentes aquí. Ha habido evidentemente un terrible problema de pérdidas de esta capacidad de recursos naturales específicamente dirigidos hacia aquí. ¿Qué ha pasado? Procesos de urbanización. ¿Qué ha pasado? Problemas de salinización fuerte, según los estudios de Alfaro, en la costa, y de erosión de suelos en la sierra, en la costa producto de no hacer obras de ingeniería hidráulica, y en la sierra producto de permitir la erosión de los pisos ecológicos que costaron en el mundo anterior Inca el manejo de un manejo eficiente del recurso de las tierras para poder enfrentar problemas de alimentación. Dicen los historiadores que los incas podían abastecer alimentación a 10 millones de peruanos. Este es un costo allí. La reforma agraria ha terminado en minifundios hoy día,
en cooperativas agrarias que no fueron eficientes, el problema del agro, los productos de cultivo señalados, caña de azúcar, algodón, no están presentes, y entonces estamos en una nueva cartera con un problema de programas de irrigación de frontera agrícola horizontal, no pensando en una frontera agrícola vertical de recuperación de suelos. Los costos, dicen allí, una hectárea de irrigación horizontal está más o menos a $4,000 a $5,000 la hectárea, una hectárea de recuperación, plan de rehabilitación de suelos en la costa o en la sierra, no más de $800. Es decir, la diferencia de costo, además, en dos visiones de irrigaciones hacen ver lo que estamos viviendo: una fuerte dependencia alimentaria, una falta de productividad, una pérdida de suelos, etcétera, de un recurso importante. Y a pocos días o semanas de haber concluido un censo agropecuario, después de 20 años, sin saber si realmente el censo está reflejando y ha podido reflejar la realidad de la minifundización del Perú. Entonces, es una reforma agraria que termina con este costo. Chile tiene más de ganancia de obtención de PBI por forestal que todo el Perú hoy día, teniendo menos capacidad de bosque. En los años 80, la producción de agroexportación hacia afuera de Chile eran 8.000 a 9.000 millones de dólares, teniendo tierras equivalentes a un departamento del Perú. Esto nos lleva a una reflexión profunda de esa reforma agraria. Pero la reforma agraria, estamos sin encarar un problema de seguridad alimentaria hoy día. Entonces, desarrollo sostenible, entrar a esta perspectiva es encarar una reforma que estuvo en el pasado, gastó esfuerzos, y hacia adelante, ¿qué? Es una reflexión que hay que hacer. La segunda reforma fue la de salud. Terminamos en lo que hemos tenido. ¿Cuál es la situación del sistema de salud? Quizá con algunas experiencias más importantes, las 5 experiencias, la del niño, que es esta que está construyéndose como una visión de prevención madre gestante y niños en inicial, un programa que hay que encarar. Los programas tienen que asumir por allí el caso de neoplásicas, medicina interna de Loaiza. Son islas, pero el sistema tampoco funciona como tal, y se ha gastado toda una reforma salud para todos entre 1980 hasta los años 2000. Estos son una segunda reforma que habría que reflejar. El fracaso de las CLAS y de los sistemas integrados todavía es un problema allí. Y la situación de profesionales hacia la descentralización es otro. La tercera reforma ha sido la reforma de educación. Evidentemente empezó con el mejoramiento de la calidad en los 80, fuerte inversión, y están los resultados el año pasado. Seguimos en último puesto en la encuesta PISA, razonamiento matemático y comprensión lectora. Hemos bajado, según la ministra Salas, el año pasado, hemos disminuido en relación al año 2010, 2011, estuvimos remontando siempre en los últimos lugares. Entonces, es una reflexión de por dónde encaramos la educación. Es una tercera reforma que está involusa. La cuarta reforma es la reforma, evidentemente, de la institucional, la reforma del Estado. Y ahí están los problemas. Reingeniería institucional del Estado era una frase, no podemos plantearla. La reforma entonces entra ahora por el tema de los organismos reguladores para hacer un poco la relación entre la esfera privada y la esfera pública. Los reguladores no funcionan, Chile lo demostró. Hemos entrado a las alianzas público-privadas, es una posibilidad, y ahora tenemos que encarar el problema de las alianzas público-privadas sociales, y por eso que ahí las licencias sociales comienzan a participar aquí. Y el gobierno electrónico comienza a ser un eje de una reforma del Estado con todas las leyes que están allí. Pero todavía tenemos un Estado que no está en la fuerza que está allí. Este es más o menos un entorno en el cual está, y termino con una quinta situación, que es la que quiero un poco iniciar. Acabo de leer, me imagino que ustedes se han informado, de que estamos con nuevos retos hacia el 2030. El Banco Mundial, el PNUD, agarra y dice: ya terminamos, este año deberíamos haber cumplido el plazo de los objetivos del milenio para lo que es el alivio y combate a la pobreza. Recordemos que los objetivos del milenio era reducir la pobreza al 50%. Ningún país cumplió.
se prolongó pocos años hasta ahora y los asuntos están todavía allí. No se cumplió porque había enfoques. Los enfoques eran uno de medir la pobreza en función de un criterio económico. Y hoy día sabemos que el problema no se puede medir por ahí, el problema es el nuevo enfoque multidimensional de la pobreza. Lo cierto es que no se han logrado cumplir las metas del milenio y entonces al 2030 3 desafíos se plantean para todos los países y es el nuevo acuerdo que está señalado. 3 tareas centrales que deben ser enfocadas en todo este tema. Una primera es evidentemente la eliminación de la pobreza extrema en todo el mundo. Ese es un objetivo que se ha planteado. Objetivo pobreza extrema con nuevos criterios en lo que es el tema de los niveles de pobreza. Porque en el último foro económico mundial que se ha realizado aquí en el Perú, ya la Universidad de Harvard, que es una de las que hace cálculos de competitividad, ranking de competitividad, porque hay 4 tipos de modelos de competitividad, no solo la de Porter, la del Fondo Monetario, la del Foro Económico Mundial, es una de ellas, ya señala que hay que incluir lo que se llama progreso social como elemento de medir la competitividad. ¿Qué es progreso social? Es el impacto de la competitividad. Si la competitividad nos permite crecimiento en el PBI, hay que ver cómo entra a solucionar los problemas de carácter social. Y en ese terreno señala que hay 50 indicadores para medir pobreza. La más baja es pobreza en función, superar la pobreza en función de factores básicos. Y no solamente son problemas económicos, no solamente son seguridad alimentaria, sino también es problema educativo y es infraestructura de conectividad que hay que medir. No es solamente agua, desagüe y luz, sino si en cada casa hay capacidad para acceder a internet. Y este es un tema terrible porque estamos en la sociedad de información y conocimiento. Entonces ha cambiado la lógica de cómo medir la pobreza y esto tiene que ver con el territorio y esto tiene que ver con la creación de centros poblados, de distritos, etcétera, que es lo que particularmente mi oficina tiene que ver. Tiene que cambiar los lógicos, los indicadores, cómo estamos midiendo esto. Para reconocer un centro poblado ya no se pide solamente el criterio poblacional, por ejemplo, porque es un error. Hay que entrar más a la complejidad del tema si es que asumimos este enfoque multidimensional de la pobreza. Entonces, el Banco Mundial dice al 2030 desaparición de la extrema pobreza es un tema de objetivo. Recordemos que en América Latina ha aparecido un sector Noé, hay el sector de los indigentes. 200 millones de indigentes hay en América Latina hasta el año 2008. Indigentes que están por debajo del sector E de la economía. Esos 200 indigentes son los que, digamos, viven ya no de nada. Y ese es un tema que eso estamos hablando de pobreza extrema desde un enfoque quizá de vida, condiciones de vida. Entonces, eliminar la extrema pobreza es un objetivo. El segundo objetivo es entrar al desarrollo sostenible. Y aquí entro al tema. Sí, la agenda se ha transformado ya al 2030 en desarrollo sostenible bajo la condición de primero saber si hay un correlato de si poseemos los recursos necesarios para afrontar los problemas demográficos que tenemos en el país. Eso hay que evaluar. Y cuando digo los recursos necesarios, sobre todo los 7 mapas de recursos naturales que planteó la ONER el año 1900, hasta 1987 a los 90, 7 mapas que existían en el Perú, calculados por la ONER en ese momento, incluso con una tecnología que llegó al uso del satélite Spot para sacar cartografía georreferenciada y precisión con fotografía satelital de qué cultivos podíamos hacer en el Perú. Esa oficina que entró con fuerza, esa tecnología que nos decía de 7 mapas de recursos naturales, la reflexión que se hace hoy día es si esos recursos que fueron evaluados, que estamos evaluando, son vigentes para un modelo de desarrollo hacia adelante. Solo pongo un ejemplo. Ya la valorización de los minerales metálicos comienzan a tener un cuestionamiento fuerte si es que hemos pensado fundamentalmente orientar en una economía como la nuestra en cobre para la electrónica. Sabemos todos que eso ya no es el recurso necesario para entrar a un soporte de una microelectrónica, de una nanotecnología. Sabemos que hoy día estamos trasladando a un eje totalmente diferente que es de minerales no metálicos.
En el informe que hicimos hace 1.500 profesionales en el Plan Nacional de Concitec, el año 2005, cuando hicimos el Plan Nacional de Concitec al 2021, ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, señalamos con suma claridad de que el Perú ya tenía que girar no solo de la matriz energética, sino de la matriz minera. Y que tenía que pensar no solo en monometal a polimetal, sino pasar a los metales especiales nobles y a no metales. Porque el mundo es de la cerámica, el mundo es como el caso de Argentina y Bolivia de litio. Porque el componente que están en estas cosas ahora ya no son plástico, ahora son cerámica. Y sin embargo, en esa perspectiva la preocupación es para sostener, por ejemplo, este tipo de industria electrónica, tenemos el recurso suficiente, tenemos los suficientes recursos necesarios en agricultura, en alimentación, en suelos agrícolas, para sostener alimentación y nutrición. Cuidado, porque una cosa es la alimentación, estamos teniendo calorías y proteínas fundamentalmente en ese enfoque, y otra cosa son los nutrientes que en el Perú sí todavía hubiéramos tenido, la estamos perdiendo fuertemente, como una biomasa, un germoplasma, que era el soporte fundamental de toda la economía mundial, sobre todo en plantas medicinales. Y que no las tenemos contabilizada, que no hemos hecho inventario, que no hemos hecho realidad. Pero la pregunta es, ¿para nutrientes tenemos la capacidad? ¿O ya no tenemos la capacidad? En todo caso, después mencionaré un problema ahí. El Banco Mundial dice, queremos entrar al 2030, díganos si los recursos que posee el Perú dan sostenibilidad a una demografía y una necesidad demográfica en el Perú. Esa es una primera reflexión. Entonces, si hay o hay poco, hay que saber, la sostenibilidad significa ser óptimo en ese recurso. Hay que utilizar tecnologías que me permiten optimización de ese recurso para que abastezca ese alcance. Y tercero, si no solamente queda, y seguimos con el problema que estamos teniendo ahora, del círculo vicioso. Hoy día estamos diciendo, ya pensando, China ya no nos compra muchos materiales, ha comenzado un poco el enfriamiento del crecimiento, porque, ¿por qué razón? Porque seguimos con los commodities, con las materias primas. Entonces hay que entrar, dice el Banco Mundial, a generar valor agregado. Y eso es tecnología. Desarrollo sostenible, recursos hay, sostenibilidad para esos recursos y tecnología para valor agregado. Ese es el problema que tenemos adelante. Ese es el segundo objetivo. Entonces, sí entramos a una revalorización de las cosas que tenemos. Y en tercer lugar, el tercer gran meta que al 2030 es el problema del cambio climático. Pero cuidado aquí, cuidado aquí. Estamos mirando el problema del calentamiento, el cambio climático, sí, producto de la capa de ozono. Estamos con el 35% ya de deshielo de los glaciales en el Perú en estos momentos. Según los expertos del último informe que han sacado, al 2030 el deshielo es total, si seguimos en estas circunstancias. En el Perú, repito, 35% en este caso. Los informes de la CAN, de los informes que está haciendo la Comunidad Andina de Naciones sobre medio ambiente, que ha sacado un informe muy interesante, nos permiten decir esta cosa. Este deshielo, que es agua, se ha depositado abajo, en el subsuelo. El problema ya no es solo con medio ambiente, sino qué hacemos con el subsuelo. Y el problema del subsuelo es un problema vital para el problema del agua. No es solo lluvias, no son los ríos que no se trabajan bien, porque el agua por falta de ingeniería hidráulica, sino qué hacemos con el agua que se ha sedimentado, decantado hacia el subsuelo, y en donde hay una contradicción, no en la cabecera de cuenca, sino abajo, en el subsuelo, cuando se hace minería hoy en el Perú. Y entonces ahí hay que trabajar, y la interrogante que tenemos ahora es con las propuestas que tiene desde el norte del mundo, en este caso el modelo, el país Estados Unidos, que nos plantea entrar a una época del petróleo y del gas vía el esquisto o el petróleo de Tales, o Tails, como quieran pronunciarlo. Porque el esquisto es ya no contaminación arriba, sino contaminación en el subsuelo, para los que tengan entendido qué es y cómo se saca petróleo del esquisto, que es una roca. Y que podemos sacar gas, y que es más barato el petróleo que el gas, en este caso, que el petróleo que viene de los pozos normalmente que conocemos. Este es entonces un poco el panorama que quería señalarles, y en este sentido es que, y ya empiezo mi posición, ver que en respecto a al tema de ordenamiento territorial, de demarcación, de organización territorial,
en última instancia de gestión del territorio, estamos viviendo una situación que es de este tipo de problemas. Yo tipifico el asunto de que lo que está pasando en el Perú es que hay un caos territorial producto de que no tenemos ubicado hoy día recursos, hemos fragmentado y dividido el país desde una perspectiva política administrativa diferente a la lógica que el territorio mismo señalaba. Ya no podemos hacer planificación por cuencas. Las cuencas ya fracturaron y el problema de las comunidades campesinas, 4.500 en la sierra y 2.500 en la selva, hacen ver que eso, unidades que si bien se respetan dentro de la demarcación y organización territorial, sin embargo, es un problema para la organización misma. Se respeta, no se pueden tocar los linderos de las comunidades, hay catastro del Ministerio de Agricultura diferente a lo que es la demarcación político-administrativa, pero se cruzan y hay problemas y conflictos. En ese terreno hay un problema de caos territorial, hay una indeterminación territorial porque al no estar definido, ojo, ahorita daré las cifras, no está definido, no está demarcado el Perú. Y entonces esa interdeterminación hace de que podamos mover flujos de como queramos. Es decir, los problemas de posesión, de manejo de movilidad poblacional, etcétera, es, como se dice, un problema de anarquía en el Perú. Y finalmente esto trae un concepto que es controversia territorial. Lo que hay que trabajar en la gestión territorial, la base, una de las pilares básicos es de que hay controversia territorial. El concepto controversia es diferente al conflicto. La controversia territorial significa muy simple, lo hemos definido en la PCM, es la existencia de cartografía no descifrable en el Perú, en distritos, provincias y departamentos. Esa es la situación, no hay. Las leyes de creación de las provincias, distritos y departamentos, si quieren, no ha determinado límites. Más aún han dejado una situación de indeterminación y por lo tanto de controversia territorial que hay que sanear, y esa es la tarea de mi oficina a partir de julio del 2002. Y en ese terreno entonces hay que ver, si yo quiero gestionar el territorio, que es la capacidad de elegir, usar, manejar recursos territoriales para una perspectiva de desarrollo sostenible, necesito afrontar una tarea como la que estamos señalando. Y en esa perspectiva de esa tipificación, en estos momentos en el país hay 195 provincias. Mi oficina, después de 11 años, 2002, más de 11 años, estamos ahorita ya 2000, casi 14, solo ha saneado y actualizado, es decir, colocado determinación de límites a 12 provincias. Es decir, en el Perú, de 195 provincias, solo 12 en este momento están legalmente saneadas. Esta es la situación del Perú. Es decir, ojo, pero si está el mapa allí, pero el mapa, repito, cuando uno va a entrar a la discusión, allí va a ser las leyes de creación, político-administrativo, ustedes leen las políticas administrativas, no tienen toponimias, coordenadas, etcétera. Han hecho, como se dice, a ojo de buen cubero, en otras palabras. Entonces, tenemos una tarea enorme aquí. Entonces, esa tarea es la de que necesitamos que las 195 provincias estén totalmente, ¿no es cierto?, saneadas en su limitación. ¿Por qué? Porque esto va a tener una implicancia además cuando estemos en presupuesto por resultados, para saber valorizar recursos, para saber el potencial de cada lugar, cada territorio. Entonces, este es un primer problema que tenemos allí. Claro, hemos avanzado solo en hacer diagnósticos de cerca de 84 provincias. De las 84 ya, evidentemente, 12 ya se han logrado en proyectos de ley de saneamiento. Pero solo están a nivel de diagnóstico y zonificación con criterios que no necesariamente son los que puedan estar vigentes ahora. Y al encontrarme yo en la oficina, estoy haciendo una actualización de esos indicadores para hacer esos estudios de diagnóstico y zonificación que me permitan partir de límites referenciales con el cual marchar hacia el saneamiento definitivo. 83. Yo
además tengo otro problema en esta radiografía que tenemos. ¿Cuál es el otro problema? De que comienza a ver la fragmentación terrible del territorio. Hay, en el cálculo que está haciendo con el MINAN, 318.000 centros poblados que están listos para pasar, ¿no?, a la categoría de distrito. Estamos ya en 1.844 distritos, porque acabamos de crear, ya estén para su aprobación en el Congreso, los 2 distritos primeros del BRAE, el de Canaire y Anchiguay, y tenemos 3 de por medio ya en camino, el del río N, Mantaro y Uchurajay, que son los que están pedidos y aceptados en una visión del Ministerio de Defensa y del Interior en este criterio. Teniendo esto, tenemos 318.000 centros poblados, muchos de ellos van a estar tentados a decir, bueno, yo avancé, necesito avanzar a mi categoría distrito, y por otro lado hay presión de distritos, y tenemos un problema de saneamiento hacia atrás en el tema de las provincias. Y de por medio no hay proceso de regionalización, porque tenemos un tema de descentralización en el país fuerte, se está transfiriendo capacidades, bien, pero la descentralización tiene que ir acompañado de procesos de regionalización, y como no tenemos procesos de regionalización marcados por el fracaso que hubo de las macroregiones años atrás, el año 2006, 2005, entonces lo que estamos haciendo es que los departamentos sean las regiones, 25 regiones. Pero ahí ya tengo un problema de controversia territorial también. ¿Cuál es la controversia territorial? No solamente son 195 provincias que tengo que sanear, sino que hay alrededor de otras 100 relaciones, lo que llamo límites interprovinciales, que corresponden a provincias de diferente región, que yo llamo las controversias interdepartamentales. Hay cerca de 80. Eso no lo puede solucionar mi oficina con un gobierno regional. Ahí tenemos que solucionarlo con los 2 gobiernos regionales para que se entre en este camino. Este es más o menos el panorama en la situación que tenemos de la demarcación. Entonces estamos, por eso, en una situación de indeterminación territorial muy fuerte, en unas circunstancias entonces de un proceso que hay que irlo configurando rápidamente. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque evidentemente nosotros tenemos que entrar a pensar de que hay ahora la necesidad de mirar el territorio como el factor básico para hacer desarrollo. Y en este sentido entramos a que el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones es un problema que es el que más nos atraviesa a nosotros. La globalización, el cambio climático y la crisis energética ha permitido replantearse y reconfigurarse un poco una mirada hacia los recursos. Y en ese sentido, además, tenemos una realidad de que hay 3 cuestiones claves para un proceso de integración hacia un mundo globalizado, que están en este tema de los flujos comerciales que están surgiendo espontáneamente, porque así como decía Matos Mar, hay un desborde popular. Yo estoy señalando que no solo hay un desborde territorial ahora, por el pedido de los centros poblados, y hay también un desborde comercial, productivo, empresarial. Es decir, cuando se habla de aprovechamiento de flujos comerciales, están comenzando a surgir cadenas productivas muy intensas de poblaciones del interior que están. Yo he calculado con el CEPLAN, hemos hecho un estudio de 48 cadenas productivas de pymes y MIPES que tienen un tema de flujos comerciales que se relacionan afuera. Por ejemplo, Abancay aprima la cadena productiva del cuy. Es sorprendente. Y no es cualquier cosa, y no es cualquier producción. Es cuy raza Perú, asimilada por una transferencia tecnológica de línea, y con mercados hacia afuera y con un consumo privilegiado hasta de Inglaterra hoy día, y con un cuy que tiene que tener estándar más de 2 a 3 kilos. Eso están haciendo estos flujos, y entonces hay una dinámica y proceso comercial espontáneo al cual tenemos que tener cuidado cuando estamos pensando en demarcación, ordenamiento, organización territorial. Y con eso, evidentemente, los grandes proyectos que van pidiendo conglomerados productivos hoy día, como este caso que hemos visto, la transformación aquí en Lima de La Victoria, ¿a qué se debe?
a un conglomerado que le llamamos Grupo de Eficiencia el año 1982, cuando nadie creía, que es Gamarra. Y por si acaso en Gamarra, en ese pedacito de 14 manzanas, estamos produciendo cerca de 1.200 a 1.800 millones de soles anual, con un aporte a la SUNAT, a la tributación de 7 a 8%. Y esos son pymes, son 14.000 MIPES a pymes allí. Ese es un conglomerado que envidia hoy día y que ha dado a luz empresas de competitividad, de acabado y diseño que ya van entrando a ese nivel, como Topitop, con un diseñador de moda como Ciro Taipe allí, con unas tecnologías del CAD, es decir, asistencia computarizada, diseño de alto nivel, que muchas universidades envidiarían. Yo soy de la UNI, envidiaríamos en la UNI eso. Entonces, eso es lo que quiero decir con ese tipo de conglomerados. El conglomerado del calzado en Porvenir, con APMFAG, tuvo su problema. No avanzó porque no dimos eco al problema de solo pensamos en agricultura y no pensamos en desarrollo pecuario. Y nunca pensamos en pecuario en los camélidos, como veremos ese asunto que está allí. Y entonces, en esa lógica de flujos comerciales, lo que se necesita es ir fortaleciendo. Hoy día hay un llamado. Si queremos seguir avanzando, Abancay necesita entonces una construcción de su mercado, darle todas las capacidades. Entonces hay que combinar construcción de mercados internos, de lógicas internas con las salidas a la exportación, porque hay un desfase fuerte entre lo que es flujos comerciales hacia afuera con una realidad hacia adentro. Eso se llama, ¿no es cierto?, en productividad total de los factores, problemas fuertes de costos de transacción. Estamos perdiendo mucho en costos de transacción, producto de infraestructura y logística ausente en el Perú. Tenemos un retraso de casi 32.000 millones de dólares en infraestructura física, en asfaltado de carreteras. Por eso que la inversión de 2.000 a 3.000 millones de dólares es un terreno. El costo de transacción en el Perú para elevar costos unitarios está entre 20, 25, a veces 28%, mientras los costos de los vecinos bajan a 10, 12%. Solo ahí en costos de transacción por infraestructura logística ya perdimos. Entonces, estamos entrando en esta perspectiva que está allí. Y entonces, lo que se necesita es tener mejor conocimiento de las condiciones territoriales, porque si yo quiero hacer flujo comercial, si quiero sacar el arroz de selva, traerlo a Lima, no puedo pensar pues que me demore 3 a 4 días, porque hay un problema territorial de infraestructura, de comunicación, mientras que el arroz de Tailandia viene en 6 horas. ¿Cuál es la diferencia? Es el problema del medio de transporte. Las carreteras se están pudriendo, entonces no es competitivo nuestro arroz por más que sea de mejor calidad, más rico. Entonces ahí tenemos un problema de las condiciones territoriales que necesitamos, digamos, para producción. Y si pensamos condiciones territoriales para la vida de las personas, cada centro poblado estamos planteando hoy día que tenga agua potable como condición para reconocer centro poblado. Ya con ese anuncio nomás de que tengan agua potable, muchos no van a pasar a ser centros poblados. Y se necesita eso porque sin agua potable vamos a tener niños enfermos. Y a veces un centro poblado se reconoce como una posta. Y las enfermedades que tiene la población de un centro poblado es de nivel mayor. Y entonces hay que pensar en hospital de nivel 1, nivel 2, nivel 3, depende de la complejidad de la enfermedad. Aparte de su salud preventiva. Eso es lo que se quiere decir con las condiciones territoriales, ya sea para las condiciones de vida de la población, como las condiciones de vida para que una producción salga competitiva, productiva en el fondo. Y en ese sentido, tenemos que ubicar cuáles son las áreas potenciales que son privilegiadas en Perú. Y sobre esto quiero después señalar un dato que quiero señalar por eso, y la crisis energética misma, que es la que estamos tratando de solucionar. Estamos entrando entonces al siglo XXI en esta economía 3D, se llama así hoy día, le han dado el Banco Mundial, le endosa así, y hoy día hablamos los economistas, soy parte economista también, de una economía 3D. Fundamentalmente, 3 cambios geográficos son los que deciden casi el desarrollo del territorio en un país.
Una primera, la de desentidades altas. Necesitamos una estrategia de ciudades. Ahorita daré los datos, cuánto estamos en realidad de ciudad. Yo postulo, creo que una estrategia de gestión del territorio, de desarrollo territorial, es afrontar no a la fragmentación, sino a la configuración de un sistema de poblaciones y de personas y de territorios que permitan tener esa categoría de lo que llamamos hoy día ciudad. La segunda es distancias más cortas, es decir, trabajar infraestructura, logística, movilidad geográfica, interconexión muy fuerte. Nos está fallando, por allí están los problemas. Y tercero, la eliminación de las restricciones entre distritos, provincias, países y superar los elevados costos de transacción que hay allí. El café en Oxapamba Gourmet le pagan, si está en el mercado y no le interesa a ningún vendedor, 2 soles el kilo. Cuando va un interesado que ve que es un buen café, le paga 5 y el productor está bien. Cuando llega a Lima el café gourmet de Oxapamba, le puedo decir cualquier marca ahora, el del BRAE, 51 soles el kilo. ¿Cuál es el problema de diferencia? Esto que llamamos los costos de transacción, es envasado, es un problema de conservación, etcétera. No tenemos, miren la diferencia del costo, quién se lleva un poco todo el problema de la ganancia por ausencia de una infraestructura logística, de cadena de valor, de transporte, comunicaciones. Esa es un poco la realidad en la cual estamos. No quiero hablar del maíz de Huancavelica, que es un maíz que le preguntamos al agricultor, este maíz tan rico, ¿por qué no lo vende usted a Lima? Ni loco, dice, más me cuesta el transporte para llegar a Lima que lo que me ha costado sembrar este maíz. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de condiciones territoriales que tenemos aquí. Y fíjense los datos al 2007 que tengo. Esta es la realidad de ciudades que existen. Si me dijeran a mí, a la DNT, usted decide demarcar el país, yo lo haría así. Digamos, me quedo hasta, incluso ahí, son 90 ciudades. Eso es lo que existe. Pero miren la categoría, una metrópoli nacional, Lima, tenemos 3 ciudades de áreas metropolitanas macrorregionales entre 500.000 y 1 millón, está Trujillo, está Chiclayo y Arequipa. Tenemos después 9 ciudades de 200.000 a 499.000, 10 ciudades entre 100.000 y 190.000, 16 ciudades entre 50.000 y 90.000. Comprenderán de que el territorio no es un problema de recursos para vivir, es un lugar para vivir, un lugar para desarrollarse, y en la lógica de Amartya Sen es para tener calidad de vida y desarrollo humano. Por lo tanto, necesitamos centrar en que exista educación. Por ejemplo, le decía ahora, estaba en mi oficina un comité de distritalización, les pregunto, ¿quieren ser distritos? Señor, usted va a ser un alcalde futuro, ¿puede usted garantizar universalización de la educación primaria total en su distrito o no? Porque ese es el requisito número 1. Pero comienza a dudar allí. Porque ciudad es la capacidad de que no se vaya a otro lugar, porque tiene ahí la capacidad de educarse. Y si digo un poquito más, educación secundaria. Y si paso un poquito más para una provincia y digo, señores, una universidad, educación superior. En ese sentido, debatíamos un momento entre Lima y Arequipa. La San Agustín de Arequipa ya no tiene mucho que envidiar, digo en este caso, a una Universidad San Marcos y Universidad de la UNI, para decir, me basta yo formarme como ingeniero o como cualquier profesión en Arequipa, sobre todo conozco más la experiencia de ingeniero. Entonces, ciudad significa de que yo veo en mi ciudad el servicio educativo de alto nivel como para poder ejercitar. En ese concepto está esta lógica. Y tenemos 191 provincias, tenemos 1.800 y tantos distritos y 318.000 centros poblados. Esa es la estrategia, es la visión de ordenamiento. ¿Cómo ordenamos? ¿En base a qué? ¿Cuál es el eje? Y esto, además, tiene una idea. Termino con esta primera parte. Esto, desde el 2000, ha sido configurado. Este modelo ha sido configurado con 6 ejes de este gran proyecto de integración infraestructura sudamericana, el famoso proyecto IRSA. El proyecto IRSA tiene 6 ejes que están basados en esta lógica de ciudades.
y que funcione desde 2000, y puedo poner un ejemplo. Cuando comenzó a funcionar Manaus en el norte, porque empezó Sao Paulo en el sur, después de Brasilia, y cuando Mercado Jarrín decía, vamos a hacer la ciudad constitución en el centro, porque teníamos que ponernos al frente de Brasilia, ¿no? Para entrar en eso, Brasil entra en la tercera estrategia última, Manaus. Y Manaus, ¿qué ha hecho? Necesita los fosfatos de Bayobar. Y lo ha asimilado, ya está asimilado eso. Eso es flujo comercial, vía carreteras, vía intercomunicación, con una lógica que está colocada en IRSA, que no sea sino carretera y fluvial, mientras que ahora estamos con el proyecto de construir ferrocarril. Cuando el proyecto IRSA está metida por carretera y, ¿no es cierto?, fluvial, allí. Decidamos eso. ¿Cuál lógica está? Una está en proyecto y la otra está en ejecución. Y se ha ido estableciendo convenios, inversiones infraestructurales, logística, visión de potencial económico desde Manaus hasta Puerto Eten, mirándole a Paita como un elemento sustancial allí. Ese corredor ya configura 3 ciudades importantes, configura elementos de productividad, relación, interconectividad y por lo tanto después educación, etc. Lo que quiero señalar con esto es que ordenamos el territorio, queremos demarcar el territorio sin una visión de modelo de desarrollo, sin una visión de desarrollo sostenible. Y entonces lo que puede estar fallando ahora es que estemos haciendo las cosas sin el referente que está aquí. Y el referente está detrás de una realidad que está marchando. Bueno, aquí tengo una lista de todo lo que está allí. ¿Cuáles son las causas estructurales de esto que hemos analizado en la oficina? Sorprendente. Lo primero es, estamos en la sociedad de la información, el Perú, miren lo que voy a decir, estamos sin información y sin diagnóstico y sin datos. Desafío aquí quien me diga cuál es el potencial minero no metálico después de 1972. En 1972 con el INGEME sabíamos cuánto había de potencial minero no metálico. Podíamos decir que todo el departamento de Ancash y Cajamarca tenía caolín para hacer satinado de papel, para hacer todo lo que es la producción de arcilla que hoy día se está incorporando en Ayacucho para la producción en materiales de construcción de casas. Pregunto ahora si sabemos cuánto de caolín hay para un tema de este tipo de industria de la construcción, de industria del papel, para decir un poco. No ha habido, porque nos hemos estado mirando cuánto de cobre hay, cuánto de oro hay, cuánto de plata hay. Es decir, la información y los datos están orientados en función de modelos de desarrollo y toma de decisión. Hoy día se necesita más minerales no metálicos. Pongo este ejemplo porque es un tema que me preocupa y puedo tocar en agro. Es evidente que uno va a Iquitos, va desde Pucallpa, allí dice, caramba, montón de camu camu. ¿Cuánto de tierras aptas para camu camu hay en producción? ¿Qué es el camu camu? A veces ni conocemos, de repente, primera vez para algunos, pero es un elemento clave para todo el desarrollo, digamos, de nutriente de niños y para la medicina del futuro. Es el redoxón del futuro. 60 veces más de contenido. No tenemos esa información porque no hemos hecho ya, sabemos cuántas tierras, pero no sabemos la clasificación de esas tierras para cultivar qué y para qué usar esos productos. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Estamos casi como ciegos en el siglo XXI, hoy día 2014, casi. No hay información. ¿Cuántas empresas innovadoras hay en el Perú? Pero, ¿qué vamos a poder responder si no hay ni un censo de empresas innovadoras? Porque estamos debatiendo en Concitec mucho, estamos debatiendo hasta qué indicadores son de innovación diferentes a los de ciencia y tecnología. Porque he estado en Concitec, puedo decirlo de casa, y porque soy parte de un programa de la Unión Europea que hemos estado preocupados allí en Chile, Uruguay, etcétera, para hacer los primeros censos cada año de empresas innovadoras, porque hay muchas empresas que tienen innovación que no siquiera están clasificadas, están establecidas. Eso es lo que estoy tratando de decir con el problema de que estamos marchando a la demarcación, el ordenamiento, sin información, sin datos allí
suficientes, o no estamos produciendo los datos suficientes, o si producimos los datos suficientes, no son para las perspectivas de futuro, sino lo que fue un poco el inventario hacia atrás. Y eso no nos va a ayudar mucho, porque hay cambios hoy día en los modelos de desarrollo. Y eso es una primera. Segundo tema, queremos hacer gestión del territorio, desarrollo del territorio, queremos hacer ordenamiento. Bueno, mire lo que he puesto. Hay más de 30 instituciones que están comprometidas ahora en la gestión del territorio en el Perú, en estos momentos. Y ha habido 2 eventos en el Acuerdo Nacional en la cual hemos estado, expertos, instituciones. Si no nos juntamos 36, hemos calculado 36 instituciones, no vamos a poder hacer gestión del territorio, no vamos a hacer un buen ordenamiento, porque el sector minero tiene una lógica privada o nacional, el MINAN tiene otra lógica, la Marina concibe el territorio por el lado del mar y solo estamos considerando territorio en el lado de lo que es terreno nada más, suelo, y el aire tampoco. Entonces hay un problema de disgregación. La tercera es la que la mayoría de provincias están sin saneamiento en su demarcación, y entonces ahí tenemos un fuerte flujo de controversia. Hay un desborde territorial, existencia de espacios dinámicos de desarrollo, hay un retraso tecnológico, y aquí aprovecho esto. Estamos haciendo cartografía en mi oficina y con el IGN a unos 100,000. Eso ya es vergüenza. Disculpe. Si Latinoamérica está a unos 25,000 y nosotros estamos a unos 100,000. Con eso estamos haciendo, ¿no?, la localización de demarcación, toponimia, problema de decisión aquí también. Y estamos tratando de, por supuesto que hay tecnologías de hacer cartografía a unos 5,000 hasta a unos 10. Hay, por supuesto. Entonces necesitamos entrar a un tema de incorporación tecnológica a la altura de lo que estamos haciendo, no solamente con demarcación, sino otros temas que están señalados. Sí. Luego tenemos obviamente, como no hay una visión de desarrollo, que va a primar pues en la demarcación, una visión más electorera, más populista, más de interés económico. ¿Qué me interesa a mi distrito? Captar un poco de presupuesto. ¿Qué me interesa para mi distrito? La mina del otro lado. Y como la mina del otro lado está en el otro distrito, ¡pum!, expansión a propiedad del territorio. Entonces, hay una visión de falta de autosostenibilidad, de generación de emprendedorismo en los alcaldes, en las autoridades. Están esperando presupuesto y no están pensando en generar presupuesto, en generar riqueza. Entonces, ese problema. Y finalmente, este tema de un asunto de cultura evidentemente territorial, porque nuestros libros de geografía, me dicen en varios lugares, a los niños les expresa ríos o cosas que no existen, o que ya no entienden. Es decir, no estamos ni siquiera desde el colegio diciéndoles, en tu provincia hay esta realidad, esta potencialidad que la podemos hacer. Y hemos hecho una encuesta, yo soy académico, decíamos, ¿cuántos han leído? Cuando estaba la UNER, decíamos hasta el año 2000, ¿cuántos han leído los libros de la UNER? 10% de la intelectualidad. Es una realidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer un asunto allí en los cálculos que hacíamos de esto que hoy día vislumbra con los recursos que tenemos allí? Mi lógica es la siguiente: la gestión del territorio, el ordenamiento territorial y la demarcación tiene que asumir 6 tipos de estudios, es lo que estamos planteando. Yo no puedo mi oficina tiene que demarcar provincias y tiene que organizar política administrativamente. Yo solamente quiero advertir que mi oficina ha dicho, hay un dato comercial que son los corredores comerciales que ya son una realidad, existen al margen de nuestra voluntad. El proyecto PRA, el proyecto de los corredores económicos de Monitor, los proyectos de los corredores provinciales, interprovinciales que le ha hecho una ONG, ya son una dinámica de interrelación entre distritos, provincias. Si no se asume eso, no se puede hacer ni ordenamiento ni gestión. Entonces no es un problema urbano, no es un problema de zona ecológica, no es un problema solamente, es un problema comercial.
y tienen que ser incorporados los flujos comerciales entre la área de un territorio. La segunda es la lógica de estas ciudades que hemos visto ahí, las que tienen un nivel de avance, y entonces hay que configurar un sistema de interrelación de que la gente viva en un conjunto de ciudades grandes, pequeñas y menores, vivan la necesidad de asentarse en su lugar y desarrollarse en su lugar. Lo tercero es logística, evidentemente, infraestructura física, carreteras, comunicaciones, transporte y todo lo que es mantenimiento, la cadena logística, trazabilidad, conservación, almacenes, etcétera, que no tenemos. El espárrago, si pasa de 12 grados, de 8 a 12 grados, entra hongo. No se puede exportar, o sea, es un problema. Entonces, no es una exportación, saco el espárrago y lo pongo a 15 y está con hongo. ¿Qué logística necesita? Frío, cámaras en frío. Y ese es un problema de buena práctica. O sea, miren, elemental, por eso es que el Instituto del Espárrago, para poder exportar a España, tuvo que requerir en los aeropuertos que haya esas cámaras, porque los chilenos en este momento y los norteamericanos, como no había ese servicio logístico, lo hacían ellos y cobraban pues por cada kilo y se llevaban solamente por prestar cámaras en frío. Hemos logrado entrar a esa logística, pero es todavía pequeño. Eso es lo que quiero decir en logística. Y luego, ¿dónde hacemos la tecnología, la investigación? ¿En la universidad? Por favor. Nuestra universidad está en la peor situación, en el momento más difícil, en investigación, en ciencia y tecnología e innovación. Entonces tenemos que entrar a eso. El estudio que hemos hecho en el CEPLAN nos señala que hay posibilidad de 6 parques de innovación tecnológica en 6 lugares en el país ligados a esta lógica de ciudad. Sorpresa, ¿cuánto necesitamos en 6 parques? Más o menos unos 1.500 científicos y tecnólogos en la especialidad de 48 cadenas productivas. No encontramos en el Perú ni 80. Se lo digo, ustedes dirán, pero qué raro. De repente estamos haciendo mala estadística, de repente estamos arriesgando, pero eso es lo que hemos encontrado en mi estudio que hacemos sobre parques de innovación tecnológica. Que sí es posible hacerlo, que tenemos la capacidad, la infraestructura y tenemos la plata. De 642 millones que se dieron para investigación por el canon a las universidades hasta el año 2010, solo se ha gastado 12 millones. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque no ha habido pues capacidad, porque no hay actitud ni siquiera de investigar en nuestra universidad. Yo soy profesor principal en la UNI, por favor. Estamos en eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Formar más investigadores. Por eso es que Chile dice, ¿cuál es su meta al 2021? Formar 51.000 científicos. Es su meta que está en el plan de ciencia, tecnología e innovación en Chile. Ahora está ya con 15.000. Nosotros, ¿qué meta tenemos como para formar investigadores científicos para el 2021? Ese es el trato que está en este tipo. Y por lo tanto, los conglomerados. ¿Qué conglomerados tenemos? ¿Cuántos hemos hecho estudios de conglomerados? ¿Cuántas cadenas hay? ¿Qué es un conglomerado? Similar a lo que pasa, ¿cuántos gamarras hay en el Perú en diferentes zonas? Hay esa realidad. Lo que necesitan es que el ordenamiento, la gestión, la demarcación los asuma y la haga política el Estado. Y también necesitamos entrar a este tema de las cuencas hidrográficas y zonas de producción, que es lo que fundamentalmente entiendo está preocupado el MINAN en este caso con las zonas económicas ecológicas. Bien, esto es más o menos lo que quería decir. Ha cambiado una visión, además, cuidado, hay una visión diferente del territorio. El territorio no es geopolítica nomás, no es demarcación, no es límites. El territorio hoy día tiene una connotación social, cultural, económica, etcétera. Y entonces hay que cuidar eso, por eso es que no tenemos, y Brasil nos ha puesto el ejemplo. ¿Sabe qué ha hecho Brasil? No existe Ministerio de Vivienda, Transporte, lo que hace Brasil tiene un Ministerio de la Ciudad. Lo tuvimos hace poco aquí. Ministerio de la Ciudad. ¿Qué mira el Ministerio de la Ciudad? En la ciudad se ve transporte, comunicaciones, medio ambiente, todo. Porque la ciudad es la expresión de la vivencia de un territorio. Para que los que vivan en ese territorio tengan todas las condiciones para calidad y desarrollo humano. Y eso es la vivencia, ese es el enfoque que tenemos que tener. En ese sentido, la propuesta que nosotros tenemos es que las 36 instituciones que tenemos aquí, debemos ponernos de acuerdo. Hay una institución rectora, hay una única institución rectora que tiene el mandato nacional, que es la mía,
que tiene solamente el mandato rectoral en lo que es demarcación y organización. El MINAN solo tiene una competencia, que es la de ordenamiento. Y hay un problema allí. Su rectoría, su liderazgo, si quiere asumir, puede asumirlo, eso no es problema. Pero lo que sí tenemos que entender es que tienen que unir. ¿Y el CEPLAN en qué estado? En una visión del plan bicentenario, lo hemos dicho con Mariano Basoltán antes y ahora con Carlos Anderson, en una visión sectorial de la economía. Y entonces ahora sí, felizmente he entendido que tiene que cambiar a una visión del planeamiento territorial estratégico. Porque es lo que tiene que hacer en este año. Entonces, planificación prospectiva del territorio es uno, CEPLAN. Delimitación y marcación, DNT u otras que están metidas, mi vivienda, etcétera, ordenamiento, MINAN y otras, organización, está mi oficina y otras, y gestión del territorio son 6. Eso es un sistema nacional. Necesitamos entrar a una convocatoria. Los siguientes eventos deberían estar aquí, el compromiso, 36 instituciones que vayan poniéndose de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo confluir hacia un sistema de gestión del territorio para que no aparezca que yo legitimo un distrito y se me hace forado por el lado de la cuenca, o que se me va por otro lado por vivienda, o se me va por otro lado por la RENIE que da los DNIs reconociendo poblados de un distrito que creó el alcalde porque quiere expandirse. Esa es la situación, y entonces el conflicto social se viene. Entonces tenemos que poner un liderazgo aquí. ¿Quién va a liderar este sistema? Es un tema que hay que hacerlo allí. Bien, esto es más o menos lo que he visto, y entonces nosotros estamos en trabajar estos 5 ejes. Ahora, al 2016, al 2021, hay que trabajar un problema primero arriba tecnológico muy fuerte. En la caso de la oficina, nuestra oficina va a acordar con el IGN, con el general Chocano. Hemos dicho vamos a solucionar con el INEI, resolvamos rápido, pongámonos de acuerdo para no estar debatiendo que tú tienes razón o tengo razón. Los tres pongámonos de acuerdo y hagamos que haya una sola cartografía nacional, unas cartas nacionales que permitan decir estos son los linderos del país para que no haya. Es un problema rápido, pero eso requiere una tecnología diferente, de dominio espacial, satelital, teledetección, etcétera, que estamos teniendo. Hay que tener una nueva lectura del territorio, un modelo de desarrollo sostenible que hay que debatir en esas 6 perspectivas que he señalado. Hay que tener estamos formando una red de sectores ahora. Mi oficina está pasa ahora en este año, tenemos 20 en la oficina que se encargan de supervisar la demarcación. No podemos abarcar todo eso, entonces entramos a 100 personas para formar un sistema nacional con los gobiernos regionales. Y pasaremos a una meta no menos de unos 1.000 a 1.500 de gestores del territorio que vayan entrando a esta lógica. Yo tengo que registrarlos, acreditarlos como el Colegio de Ingenieros para ejercer la profesión ahora. Y empezamos este septiembre este registro y esta tarea que está allí. Tenemos un sistema moderno de gestión de gobierno electrónico que vamos a aplicar allí. Y finalmente, ¿cómo solucionamos las controversias ahora? Tenemos 3 cosas. En la oficina no podemos hacer tecnocracia. No puede ser un mandato de arriba abajo. Lo que hacemos es conjugar 3 instrumentos para la solución de controversias territoriales. Una primera es lo que se llama las consultas poblacionales. ¿Por qué? Porque la legitimidad, el consenso, la identidad cultural es importante. Tratamos de manejarlo, una compaginación de lo social con lo técnico. La segunda, hemos instalado ya lo que se llama el Tribunal de la Haya en el Perú, caso inédito en el Perú. Acabo de aprobar lo que se llama el Tribunal de Arbitraje Territorial para el Perú. Ya están instalándose los 10 primeros árbitros de primera categoría. Entonces, un gobierno regional no se pone de acuerdo durante 20 años, San Isidro Magdalena, ya les he dicho a los alcaldes, señores, no se ponen de acuerdo, quieren irse hasta la Avenida Brasil, el otro quiere irse hasta el Coliseo de Miraflores, total quieren desaparecer ambos. Señores, esto tiene que parar. Entonces hay una rectoría, pidan de repente ya, tantos años, esto sigue igual, arbitraje, Tribunal de la Haya. Usted no acata, bueno, será sancionado. Colombia, ¿no? Entonces ya tenemos ese instrumento y finalmente estamos reflexionando con el MIDIS, Ministerio de Inclusión Social, un cambio de la visión de la política social. Focalización no solo por razones sociales, sectoriales, sino una focalización por espacios territoriales. Y eso cambia la lógica.
porque ahí hay un problema serio y ya explicaremos en otro momento qué estamos haciendo. Entonces, programas sociales, un replanteamiento del canon y de las políticas económicas allí. Entonces, en ese camino estamos teniendo un mecanismo de solución que permitan entonces a trabajar que la atención no esté en la demarcación, en los límites, sino que se ponga atención hacia el desarrollo sostenible, que es lo que este foro ordena y dice. Veamos el ordenamiento hacia función del desarrollo. Y finalmente, estamos trabajando, esto es una instancia de gobierno, trabajamos con el Consejo de Ministros y el último órgano es el Congreso. Ahí hemos entrado en un trabajo trípode, hay tres tomadores de decisión, uno que es la base, el gobierno regional, el Consejo de Ministros y el gobierno y el Congreso de la República. Son las tres instancias que atraviesan todo este sistema y tiene toda una ley y todo un mecanismo que es el que trabajamos permanentemente en este trabajo que hace estos tipos de estudios que vamos a tener que hacer. Estamos recortando los tiempos. Para hacer un estudio de diagnóstico se demoraba 10 años, 3 años, ahora lo tenemos que hacer en 3 a 6 meses, porque se puede hacer eso así, porque hay que subsanar los otros problemas y es un problema sencillo, es más fácil. La tarea, repito, está en desarrollo sostenible a fondo. Eso sería lo que quería transmitirle. Muchas gracias. Le agradecemos la exposición. En reconocimiento a la brillante exposición, le hacemos la entrega en representación del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Agrícola, de un reconocimiento al doctor Alfredo Peso Paredes. Aquí para el canal. Gracias. Sí, un minutito. Las primeras palabras para agradecer al capítulo de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Ingeniería por la invitación al sector defensa a este importante tema de discusión. En los primeros momentos tuve el honor de hablar con el magíster Pozo Paredes y comentamos lo grato que es encontrar personalidades de generaciones, de todas las generaciones, interesadas en un tema tan importante como es el desarrollo de ciudades sostenibles, el desarrollo, la protección de un ambiente sano para la humanidad. En la exposición del expositor anterior, tocó dos temas muy importantes. Tocó el tema de la educación. Es un tema particularmente significativo, porque si no estamos capacitados, si no conocemos los efectos y no sabemos reducir el efecto de estos efectos en nosotros, no vamos a dar el verdadero valor que tiene este tema a nivel internacional. El profesor Edgar Morin, profesor francés, en un trabajo que le propuso la Organización de Naciones Unidas, eran los 7 saberes para una educación del futuro, hablaba de un aspecto muy importante, que era la humanización de la humanidad. Que las diferentes culturas que están diferenciadas por orígenes, experiencias, vivencias completamente diferentes, se lleguen a identificar, se lleguen a comprender y aceptar. Y esta humanización también llega al nivel regional y al nivel nacional. Si nosotros queremos llevar a cabo de manera adecuada planes nacionales, tenemos que tener una identidad, tenemos que saber reconocernos, respetarnos en las diferentes regiones, en las diferentes profesiones, en los diferentes cargos que nosotros podamos desarrollar y potenciar estas capacidades que tengamos para poder lograr los objetivos a nivel nacional. También tocó el tema del general Mercado Jarrín, también un tema muy importante, y el general Mercado Jarrín, fundador del Centro de Estudios Nacionales, tenía o concebía una nación con 2 pilares, el pilar de la seguridad y el desarrollo. Y no es solamente él, son muchas personalidades intelectuales a nivel mundial que dicen que no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Y ahí va el tema de la seguridad ambiental. El Ministerio de Defensa conceptualiza el ordenamiento territorial con la convivencia de 2 aspectos muy importantes, la urbanización y el medio ambiente.
Las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del sector defensa, tiene su potencial, sus recursos humanos y materiales extendidos a lo largo de toda la nación, como también lo tiene extendidos el sector salud y el sector educación. Entonces, es lógico que podamos emplear estos medios humanos que llegan a las poblaciones más alejadas de las zonas urbanas para poder ejercer una acción de docencia, donde se les haga valorar, se les enseña a valorar lo que es desarrollarse de forma ordenada y respetando nuestros recursos naturales. La importancia de la capacitación. Me comentaba un compañero de que cuando hubo el tema del gasoducto de Camisea, y lo comentaba también al principio con el doctor Rodríguez Acosta, de que cuando a veces nosotros queremos que en los proyectos, obras a nivel nacional, se involucre a pobladores, a ciudadanos, compatriotas. Pero en el caso, por ejemplo, del gas de Camisea, cuando tenían que construirse las líneas, la infraestructura y los sistemas, lamentablemente no disponíamos de capital humano capacitado y tuvieron que buscar en países de la región. Entonces es importante que nos capacitemos para saber cómo manejar nuestros recursos materiales y cómo protegerlos. Bueno, quería comenzar esta exposición con un video muy breve, con el cual Defensa trata de alguna manera de poder ser un poco más didáctica la visión que tenemos de lo que es nuestra participación en el medio ambiente. Bueno, espero que esto les haya dado una idea breve de lo que Defensa hace en bien del medio ambiente. Como ustedes pueden ver, el tema que hemos propuesto para este foro es la participación del sector defensa en el desarrollo sostenible y gestión ambiental. Voy a agradecer a la mesa 5 minutos antes, por favor, para poder estar dentro de lo que... El sumario son 3 puntos: la base legal, donde se define todos aquellos aspectos que se impone el sector defensa cumpla en este tema. En función a esta base legal, las políticas sectoriales que Defensa ha diseñado y las principales acciones que hasta el momento se vienen haciendo. Nosotros somos conscientes de que no somos los especialistas. Este es un tema transversal, multisectorial, de interés nacional, pero sí somos participantes. Y como participantes tenemos que buscar a los especialistas, por eso que estamos en conversaciones. Ya está el proyecto de convenio institucional entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa, que esperamos que no pase de agosto que se firme, a fin de que ellos puedan capacitarnos, especializarnos de alguna manera, a fin de que podamos cumplir mejor nuestras tareas en este tema. Cuanto a la base legal,
Del nivel más macro, nivel nacional, tenemos el Plan Bicentenario, como todos sabemos es un plan de desarrollo, estratégico de desarrollo nacional, que también lo comentó el expositor anterior. Y en el aspecto de lineamientos de política de seguridad y defensa, ya desde ahí, desde ese nivel, se considera protección y conservación de la Antártida, Amazonía y del medio ambiente en general. En el Libro Blanco de Defensa Nacional, que está vigente, y les adelanto, está en revisión, ya a fin de año debe salir el nuevo Libro Blanco de Defensa Nacional, el cual está haciendo un análisis de los nuevos escenarios que se presentan a nivel hemisférico, a nivel internacional. Debe salir antes de fin de año. El responsable es el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Geopolítica y Estrategia. Habla también de preservar el ambiente en general y la biodiversidad en particular. Y de ahí define que son intereses nacionales. ¿Dónde más encontramos este aspecto? En los decretos legislativos que han salido en el mes de diciembre. En el 1134, que es el LOF del Ministerio de Defensa, donde también ya a nivel defensa es, como todo organismo del Estado, proponer políticas, diseñarlas, proponerlas y hacer el seguimiento, ¿no? Y asimismo, como es un tema transversal, coordinar con los sectores a fin de potenciar esas actividades. Por eso que nuestra primera actividad del mes de febrero fue reunirnos con el Ministerio del Ambiente a fin de poder coincidir en actividades que nos permitan a otros cumplir de la mejor manera este rol que viene con la Constitución, ¿no? El otro decreto legislativo es el 1142, que es un decreto muy importante, porque este decreto legislativo, que actualmente se encuentra en la etapa de su reglamentación, hay un comité de trabajo del Ministerio de Defensa. Me van a permitir que me apoye en estos apuntes, no quiero dejar pasar algunos aspectos importantes. Entonces, este decreto legislativo tiene ejes muy importantes. Un eje es el de organización. Entonces, Defensa está previendo crear dentro de las instituciones armadas direcciones dedicadas específicamente al tema del medio ambiente, que no sean un oficial o un funcionario dentro de una organización que vea adicionalmente el tema, no, sino que sea una dirección, como tenemos las direcciones de operaciones, de inteligencia, de personal, de logística, una dirección específica dedicada al tema medioambiental. Un eje muy importante que se debe reglamentar a lo mucho en 30 o 45 días. El otro eje importante de esta reglamentación es de políticas. Entonces es Defensa, el ente político, rector del sector, que va a no solamente diseñar las políticas, sino a hacer su evaluación y su seguimiento. La capacitación, vamos a ver posteriormente, más adelante, vamos a ver cómo los oficiales, los técnicos oficiales, los empleados civiles, los funcionarios del sector defensa están siendo capacitados en el país y en el extranjero en temas medioambientales. Y es uno también de los aspectos que visa este proyecto convenio con el Ministerio del Ambiente. Porque todo aquel personal de Fuerzas Armadas que es destacado a guarniciones alejadas, zonas de frontera, donde no hay otra presencia del Estado, debe ser un elemento difusor, multiplicador de estas acciones, de estos procedimientos, de ser un docente. Entonces hay que aprovechar a ese personal y eso se va a realizar mediante una capacitación. Ciencia y tecnología es otro de los aspectos de la modernización de las Fuerzas Armadas. Y ahí se tienen que tener en cuenta objetivos, investigaciones orientadas a este tema de medio ambiente, y también ve el tema de las empresas. Tenemos servicios navales, tenemos el CIMA, tenemos Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, el CEMAN, tenemos la Fábrica de Municiones del Ejército, la FAME, y ellos deben adecuar, y ya lo están haciendo, sus procedimientos, su equipamiento a la conservación del medio ambiente. Entonces es un aspecto muy importante esta reglamentación que debe salir lo antes posible. Y a nivel nacional, en cuanto al medio ambiente, el último tema es el de la Directiva 1/2010 del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el ente rector que guía todo el planeamiento estratégico del sector defensa. Ahí también se toca el tema de proteger y conservar el medio ambiente, el de desarrollo de la Amazonía y la Antártida.
Y para terminar con la parte de la base legal, dejamos de lado un poco el tema medioambiental y nos vamos al Decreto Supremo 083, 2012 PCM, que se refiere al Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles. Estas ciudades sostenibles en zona de frontera, que van a ser polos de desarrollo que deben ser diseñados, implementados y deben crecer de acuerdo a un ordenamiento. Deben ser modelos. El programa piloto está diseñado y se está trabajando, se está estructurando, y este año debe ya ser una realidad en la ciudad, cerca de la ciudad de Tacna, ¿no? La ciudad se llama Ciudad Concordia. ¿Ya? En este aspecto, el Ministerio de Defensa forma parte de la Comisión Multisectorial encargada de este tema. Tiene la finalidad de coordinar y supervisar la prestación de las Fuerzas Armadas y, en el desarrollo de las actividades, todo aquello que se encuentre con obstáculos, viabilizarlos de la mejor manera. Pasamos rápidamente a las políticas sectoriales, que es lo que Defensa está haciendo, debe hacer para cumplir esta normatividad. El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2000 a 2016 también. Esto está presupuestado, esto está diseñado, hay que implementarlo y cumplirlo. Básicamente habla del Sistema de Vigilancia y Protección Amazónico Nacional, el CIVAN. Como ustedes saben, a nivel regional hay un sistema de protección, defensa de la Amazonía, liderado por Brasil, que es un sistema que ve y tiene efectos multisectoriales. El Perú se está plegando a este sistema con el CIVAN Perú. El responsable de su implementación es la Fuerza Aérea y ya están en la etapa final. Falta tengo entendido, el presupuesto para que esto sea un vez viabilizado, si es posible, este año. Ahí van a haber varios aspectos importantes, tanto para la defensa como para el desarrollo, para la investigación de la Amazonía. Participamos con el Ministerio del Ambiente cuando nos solicita y con el Ministerio del Interior en la protección de los recursos naturales, como ustedes han visto en la proyección. Promover el empleo de equipos y sistemas para captar información sobre el terreno nacional. Ejecutar planes para contribuir a la conservación y protección del medio ambiente. Estos planes son desarrollados por el Comando Conjunto y las instituciones armadas. Tenemos la directiva del Ministerio de Defensa, la 9, que debe orientar la participación de Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto, dándole tareas específicas. Entonces, para realizar esta directiva, no fue de manera particular Defensa el que la planteó los aspectos por incluir, sino que se coordinó en esa época con el Ministerio del Ambiente y ellos tuvieron la predisposición de asesorarnos. Y vimos que dentro de lo que maneja Fuerzas Armadas, estos eran los aspectos más importantes. Primero, debería haber un plan general de participación de las Fuerzas Armadas, que lo lidera el Comando Conjunto. Limpieza de áreas afectadas por derrames. Cuando en el mar se produce un siniestro, un derrame de algún líquido contaminante, entonces la Autoridad Marítima, la Marina de Guerra, la que encargada, en coordinación con otras instituciones del Estado, de llevar a cabo esta limpieza de las áreas afectadas, señalizando, haciendo el seguimiento del área afectada, centralizándola y haciendo la succión de esto y llevarlo a tierra para su desecho. Empleo de fuentes de energía alternativa. En Fuerzas Armadas ya hace un buen tiempo estamos usando los paneles solares. Eliminación de basura tecnológica es otro aspecto. Tratamiento de líquidos cloacales también. Nosotros no siempre tenemos la capacidad de poder emplear los medios, servicios sanitarios como se debería usar en una ciudad. Tenemos personal distribuido en el BRAE, en zonas muy alejadas, en bases temporales a veces que no tenemos como disponibilidad de instalaciones de desagüe, pero hay procedimientos para poder desechar estos residuos, ¿no? Atención de zonas inundadas también. En las inundaciones Fuerzas Armadas participan permanentemente, así como también los desastres naturales. No nos olvidemos, en la época del terremoto de 2007, al día siguiente ya las Fuerzas Armadas estaban presentes en la zona de desastre y estuvieron hasta fin de año, ¿no? Y la remoción de buques, igual, cuando un buque tiene una falla que se hunde o simplemente queda inmóvil y está muy pegado a la costa para que no afecte las actividades marítimas ni a la población, se le remolca a una distancia alejada del litoral.
actividades en territorio antártico, las actividades de investigación en territorio antártico son manejadas con el buque Humboldt. Las comisiones van a hacer mantenimiento a la base, y en ese periodo de permanencia de realizando actividades de investigación, todos los residuos que se producen son trasladados al buque, traídos al continente y desechados de acuerdo a la normatividad internacional acá en tierra. Nada queda allá en la Antártida. Limitaciones de uso y de tránsito en zonas protegidas. Esto es un aspecto que se tiene muy en cuenta en el planeamiento de las operaciones, ¿no? Restricción de cargas de líquidos contaminantes. Esto básicamente lo ven las empresas, ¿no? Particularmente el CEMAN, el FAME y el CIMA. Así como la reducción de emisiones contaminantes también lo ven las empresas. El empleo de explosivos. Los explosivos, a diferencia de muchas décadas atrás, el explosivo que no detona es destruido y todos los residuos son recogidos y son desechados. No debe quedar nada en las zonas de entrenamiento. Nos dedicamos, sí, a apoyar a la policía en todas aquellas acciones contra las amenazas de tal ilegal, minería ilegal y posesión de recursos genéticos. Instituciones armadas tienen básicamente 3 actividades: evaluar las actividades orientadas al medio ambiente, actividades educativas, que la vamos a ver más adelante, y ejercicios de simulación. Básicamente este último aspecto lo ve la Marina de Guerra, 2 veces al año. Este es lo que les había comentado, el proyecto de convenio con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y hay 4 compromisos fundamentales acá: coordinar acciones conjuntas, asistencia técnica y legal de ellos hacia nosotros, capacitación también, y la búsqueda de fuente de financiamiento. El proyecto Cibán Perú, que ya lo comenté inicialmente, cuyo objetivo principal es la vigilancia y protección del medio ambiente de la Amazonía, ¿no? Ahora sí pasamos al aspecto de principales acciones de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y con eso terminamos la exposición. El CAEN, yo creo que todos, la mayoría conocemos qué es el CAEN, antes Centro de Altos Estudios Militares, ahora nacionales. Viendo la importancia del tema medioambientales, tiene dentro de sus diplomados aquellos orientados a la protección del medio ambiente, la biodiversidad. Lo que también se ve en el diplomado de gestión de recursos de riesgo de desastres. Tiene un módulo orientado a lo que es medio ambiente. Tenemos cursos de capacitación en el extranjero, tenemos también en el país, van permanentemente a ser capacitados, y ellos son los que son los responsables en Fuerzas Armadas, Comando Conjunto y Defensa después de ejercer estas funciones, ¿no? Tenemos cursos de capacitación también que vienen a darnos acá y que vamos también a recibir, ¿no? A nivel Sudamérica, también a nivel Europa, está saliendo un oficial en estos meses. Y asimismo, lo que les comentaba, Marina de Guerra está haciendo capacitación, está haciendo docencia, y en aquellas poblaciones que son de su zona de interés, de influencia, ellos realizan la capacitación a fin de viabilizar una convivencia sana con el medio ambiente. Tenemos en los diferentes distritos costeros actividades en el medio acuático. Este es otro aspecto muy importante que Defensa lo tiene muy presente y es motivo de permanente evaluación y seguimiento. Los ejercicios anuales que le había comentado, que lo realiza la Autoridad Marítima, al igual que las limpieza de áreas afectadas, tenemos el cumplimiento del convenio MARPOL, que es un convenio a nivel internacional que ve toda aquella normatividad relacionada a la protección del ámbito marítimo, la ley de recursos residuos sólidos, que es a nivel nacional. La Capitanía de Guardacostas asimismo realizan campañas de limpieza de las costas, pero en sí también Fuerza Aérea y mayormente el Ejército, debido a la cantidad de unidades que tiene, participa permanentemente con las regiones y los gobiernos locales en estas campañas de limpieza. Bueno, y todo lo que es el tratamiento de los residuos y aguas turbias sucias en alta mar, que son trasladadas a tierra y de ahí son evacuadas de acuerdo a las normas internacionales. Este es un cuadro que nos muestra
cómo ha participado Marina de Guerra en los incidentes de contaminación. 65 incidentes del 99 hasta el año pasado. Ya. Otro aspecto importante que comenzó aproximadamente en el año 2008 es el siguiente, ¿no? Hace algunas décadas las instalaciones militares no estaban dentro no la totalidad, estaba dentro de las zonas urbanas. Estaban un poco alejadas. Pero estas zonas urbanas fueron creciendo y fueron abrazando, albergando estas instalaciones militares que al final han venido a quedar dentro de la zona urbana. Entonces, sabiendo lo peligroso que era mantener estos polvorines dentro de estas zonas urbanas, se diseñó un plan de reubicación de polvorines fuera de las zonas urbanas. El plan comenzó su diseño y ejecución en el 2008 y ya en este mes, más o menos dentro de 15 días, el último polvorín, que es quizá el más grande que teníamos en Lima, está siendo trasladado fuera de Lima, y con esto tenemos los 120 polvorines, totalidad de polvorines a nivel nacional, fuera de las zonas urbanas. Esto es un aspecto muy importante, que no solamente ha sido trasladar el polvorín, explosivos, municiones fuera de las zonas urbanas, sino también un presupuesto muy alto en lo que es construcción de estos polvorines. Tenemos el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, caracterizado por diferentes dimensiones, áreas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de material que va a almacenar. Si podemos ver, casi todos los departamentos tenían polvorines dentro de la zona urbana, ahora ninguno lo tiene. La participación en Ciudad Concordia es un aspecto que involucra y que está dándole mucha fuerza el Ministerio de Defensa. Si bien es cierto que el ente rector es el Ministerio de Vivienda, nosotros somos parte de la comisión multisectorial. Y básicamente estamos focalizando nuestra participación en dos temas. Primero, que esta Ciudad Concordia, con unas 2.700 viviendas, ustedes la pueden ver, pueden ver la ubicación, ¿no? 2.700 viviendas, está muy cerca de la frontera con Chile, ¿ya? Que van a ser construidas por vivienda, van a ser pobladas por personal licenciado de las Fuerzas Armadas, pero no es una selección ligera, ¿no? Sino una selección con bastantes requisitos, ¿sí? Ellos van a hacer un polo de desarrollo en la frontera sur, que va a ser un programa piloto que de ahí ya tiene programados otros programas pilotos en otras áreas de frontera, ¿correcto? Todas las zonas fronteras van a ser pobladas con estas ciudades fronterizas, ¿ya? Entonces nosotros estamos dando la población, no estamos dándole al personal que viene allá a poblar. Pues no solamente es proporcionar el personal que va a poblar estas ciudades, sino también capacitarlos antes que ingresen a estas ciudades. El personal tiene que saber cómo proteger el medio ambiente, cómo debe desenvolverse, cómo debe respetar los procedimientos para que estas ciudades realmente sean ciudades sostenibles. Actualmente tenemos 929 ya personal que ha sido tiene viabilidad para poder acceder a estas casas. El desminado humanitario. Las ciudades de frontera no se van a poder desarrollar adecuadamente en seguridad si es que las zonas de frontera no están desminadas. Entonces, por medio de la comunidad internacional, tenemos el apoyo y permanentemente el ejército realiza el desminado humanitario. Esta es una acción que no se difunde mucho, no se sabe, pero permanentemente personales llevan helicóptero, un helicóptero con el personal, un helicóptero en ambulancia, porque pueden haber accidentes, pero no llevan ni un solo accidente. Y este personal es el responsable de encontrar en la selva y en la parte sur todas las minas que fueron dejadas en épocas anteriores, que lógicamente las minas fueron colocadas en un punto por las lluvias, deslizamiento de tierras, el barro las lleva a otro sitio. Hay que buscar mina por mina con el cuidado de que pueden estallar y hay que destruirla de acuerdo a procedimientos, normas internacionales. Todo esto queda registrado con fotos, hay observadores que van a controlar
y a la fecha llega a casi 7.000 minas destruidas en este procedimiento. En cuanto a la FAME ha mejorado los procesos de fundición y de lavado. Antes empleaba el ácido sulfúrico, ahora emplea los insumos biodegradables. En los hornos de fundición y las maquinarias en sí, que tenían gases contaminantes, no tenían mayor un procedimiento para poderlos evacuar debidamente. Ahora tienen extractores de gases. Todo esto es un costo que se ha presupuestado, se ha llegado a realizar. Nuestra Marina de Guerra, con los servicios industriales de la Marina, el CIMA, que tiene una gran capacidad de construcción. Ustedes, si conocen, han pasado por el puente Bolognesi en la ciudad de Piura, ven que ese puente lo construyeron en época de la Marina de Guerra, es un puente que está muy bien hecho. Entonces Marina de Guerra maneja dos ISOs, tiene dos ISOs actualmente, el ISO 9001, que es de la gestión interna de las empresas, y el ISO 14000, que es básicamente orientado a la gestión ambiental. Entonces, Marina de Guerra, que es la empresa de mayor trascendencia, dimensión a nivel Fuerzas Armadas, tiene estos ISOs internacionales, ¿no? El CEMAN, el Centro de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, igual, hay unas autoridades de aeronavegabilidad internacionales que son los que brindan estos certificados a nivel internacional, y como ustedes pueden ver, no es uno, sino son más los que nuestra Fuerza Aérea tiene disponibles, vigentes. Le ponía un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió en el buque Supe, el 2008, cuando este buque transportaba petróleo de 3.000 galones, solamente se transportaba en ese momento 1.500, se incendió en alta mar. Así que quedó, felizmente el planeamiento estaba muy bien previsto, y automáticamente se comenzaron a cumplir todas aquellas fases que se desarrollan en estos tipos de siniestros. Se logró evacuar personal, se logró poder focalizar el lugar donde se encontraba el derrame y hacer evacuación. Bueno, eso es todo lo que Defensa ha querido participar con ustedes. Por motivo del tiempo vamos a